Mara Matilde Istikson nació en La Plata y bueno, estamos en el astillero, que era su lugar de trabajo. Nació el 10 de agosto de 1949. Se crió en La Plata. Era la más chica de 4 hermanos y se crió en una casa cerca del club de gimnasia en Diagonal 113. Fue a la escuela anexa, después fue al liceo y después estudió física en la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotras mantuvimos vínculo con la familia de ella, con mi abuela María, su mamá, con mi tía Marta, Bushi, con sus otros hermanos que vivían en Israel, así que además nuestra abuela había guardado un cuaderno, un diario íntimo que mi mamá escribió en un viaje a sus 19, 20 años a Israel, y una libreta de los últimos días cuando se habían secuestrado a mi viejo, así que eso es como un testimonio muy directo, ¿no? Porque era ella contando lo que le pasaba, cómo se sentía. Tenemos fotos, tenemos pequeños fragmentos de registro audiovisual donde se la ve en movimiento, no se la escucha. Y después, sobre todo, con los testimonios de sus compañeros de militancia, compañeros de estudios, de toda la gente con la que una persona va compartiendo, ¿no?, a lo largo de su vida, que ella parece que ha dejado marcas porque, muchas personas la recuerdan y han compartido por ahí más o menos tiempo, pero nos cuentan y nos hablan con mucha como fascinación, ¿no? Parece que era una mujer con mucha personalidad, con impronta, ¿no?, que hacía sentir. Y después acá también su historia en el astillero. Ella trabajó, no voy a decir mejor las fechas, pero durante el tiempo que estuvo trabajando aquí, estuvo la mayor parte de su tiempo embarazada. Nosotras perdimos una hermana mayor, Ana Clara, que nació en el año 73 y falleció a los poquitos días. Después nací yo, después a los 2 años Maine, y entonces esta inquietud que ella trajo al ámbito del trabajo respecto del cuidado de las niñas, los niños, los hijos y las hijas de los trabajadores, tenía que ver también con que ella estaba pasando por esta situación, así que después finalmente se plasmó, quedó redactado en el convenio colectivo de trabajo como cláusula la creación de un espacio de cuidado, y se plasmó después de la dictadura, ¿no?, a partir de que las trabajadoras y los trabajadores retoman esa iniciativa, y el jardín ahora lleva el nombre de ella por decisión también de las trabajadoras y los trabajadores y del último presidente que tuvo el astillero, que hizo el trámite formal de dejar asentado que este jardín se llama el Jardín de Tilly o Matilde Istikson. Digamos que Istikson es un apellido por ahí difícil de pronunciar, entonces para las nenas y los nenes capaz que es más fácil decir el Jardín de Tilly. Una asamblea de 3.000 trabajadores y trabajadoras del astillero votaron por unanimidad, a propuesta de una compañera, que el jardín maternal del astillero lleve el nombre de nuestra mamá. Después por ahí agregar, sobre cómo reconstruimos la historia, es lo que contaba Lucía a través de... Nos ayudó muchísimo tener ese material escrito por ella misma, o sea, nos acercó mucho a ella. Yo siempre, digamos, a partir de que leí esos materiales, además de el diario de viaje que ella comentaba y la libreta que empezó a escribir en la clandestinidad después del secuestro de nuestro papá, también escribí unas cartas a nuestro papá cuando ya había sido secuestrado. Y siendo tan joven, ¿no?, porque el viaje fue cuando tenía 18 años, durante un año estuvo en Israel, fue a hacer una experiencia también en los kibutz, estaba, digamos, con el interrogante de, qué era eso de los kibutz, y ya con muchas inquietudes políticas ya desde muy joven. De hecho, a ella la secuestran muy joven, a los 27 años, pero digo, me impactó mucho
su manera de pensar ya a los 18 años, ¿no? Como que siempre pienso que es parte de lo que fue esa generación, ¿no? Hablaba de los libros que leía, reflexionaba sobre los libros que leía, sobre, bueno, un montón de, como decía antes, de inquietudes políticas sobre Argentina y sobre otros países del mundo, bueno, impactada por la Revolución Cubana y por todos los movimientos en otros países también revolucionarios. Acá era muy querida en el astillero, muy respetada por su lucha. Era delegada, ¿no? Era delegada. Que era para una mujer, bueno, todavía es difícil en el ámbito sindical para las mujeres ocupar lugares representativos, en esa época mucho más, de hecho es la única desaparecida mujer del astillero, así que eso también habla de la impronta, ¿no? Ella no se limitaba por cuestiones de género y se hacía respetar, digamos, ¿no? Se hacía un lugar. Era dirigente de la JTP de Montoneros y bueno, y actuaba como delegada acá en el astillero. Anécdotas que hablan de su nobleza y de su solidaridad. Por ejemplo, una muy amiga nos contó que en el año 72 todavía no estaba tan peligrosa la situación política, pero así todo ella le dijo a su amiga que iban a tener que dejar de verse en un futuro cercano porque para cuidarla, para cuidar a su amiga, para no ponerla en riesgo. Nuestra mamá desapareció 5 meses después del secuestro de nuestro papá y ella fue tan valiente, ¿no? en el marco de la clandestinidad y sin apoyo ya de la organización en la que militaba, Montoneros, y al cuidado nuestro, que éramos muy chiquitas nosotras, y con todo el riesgo también que había también para nosotras, así todo, ella se quedó buscándolo a mi papá, también buscando a otra compañera con la que estaba viviendo en la clandestinidad en forma provisoria, que también la habían secuestrado, y nuestra familia materna hizo lo imposible por convencerla para que se exilie, y ella se quiso quedar peleando, bueno, por sus compañeros, por su compañero de vida que era nuestro papá, que se amaban muchísimo. Bueno, nuestra mamá era de Gimnasia, nuestro abuelo materno, Miguel Itzigson, que era astrónomo y también jugador de ajedrez, que bueno, murió de tristeza después del secuestro de nuestra mamá, era socio vitalicio de Gimnasia y era fanático de Gimnasia. Y vivían, bueno, como dije antes, en la Diagonal 113, muy cerquita de enfrente del bosque y cerca de la cancha. Y bueno, sabemos que nuestro abuelo iba mucho a la cancha. Miguel Itzigson nació en Bélgica, medio por casualidad, pero su familia venía de Rusia y llegó a Argentina muy chiquito, así que bueno, fue argentino, digamos. Tiene como muchas cuestiones en su historia, digamos, significativas. Él era astrónomo, en realidad era agrimensor de formación, pero trabajó como astrónomo siempre. Era amigo de Ernesto Sábato en su juventud, vivieron juntos. De hecho, ponemos por ahí que el nombre de mi vieja tiene que ver con el nombre de la mujer de Sábato, ¿no? Se llamaba Matilde. Era militante del Partido Comunista, jugador de ajedrez, campeón de ajedrez, maestro de ajedrez, hincha de Gimnasia y descubridor de asteroides. Él tiene descubiertos 4 asteroides. Uno de los asteroides, justo el otro día volví a leer que sus compañeros le pusieron el nombre de él, que no es algo habitual, pero bueno, como un homenaje. Era muy querido también Miguel, en el observatorio lo recuerda mucho. Hay astrónomas que tienen su foto en su oficina, solo su foto, ¿no? Como fue un formador de profesionales importante. Bueno, y también en el club de ajedrez hay una imagen que lo recuerda. Sí, ella a los 14 años ya era militante, la recuerdan compañeros del liceo volanteando, era
parte del Partido Comunista. Después cuando, bueno, era un contexto de mucha politización, ¿no? En La Plata y en esos años y en esos colegios, digamos, como que había mucho estímulo a la discusión política. Después, cuando se produce una fracción ahí en el PC, que se arma el PCR, ella ya para ese momento estaba como incursionando en el peronismo, empieza en el peronismo de base, después en la FAP, y bueno, en ese marco ella convive con Rodolfo Walsh en estas organizaciones. De hecho, era como el responsable del grupo, ahí se organizaban por grupos pequeños, así que tenemos esa información. Y después, como varios militantes que van haciendo ese recorrido, termina sumándose a Montoneros. Y en Montoneros, bueno, esta parte que conocemos de la JTP y el astillero, y bueno, después del golpe de Estado, la clandestinidad y el destino final en la ESMA, ¿no? También con mi viejo. Mi viejo tiene otro recorrido, viene de experiencias de la iglesia, qué sé yo, y ellos se juntan políticamente en el peronismo de base. Pili entra en la clandestinidad, Gustavo ya estaba, porque él era parte de un grupo como de seguridad operativo, entonces él ya estaba en la clandestinidad desde antes de eso. Justamente él garantizaba la clandestinidad de otros militantes porque hacía los documentos. El 12 o el 13 de enero del 76, yo después les puedo mostrar un pañuelo que nos regaló una amiga de nuestra mamá que trabajaba acá en el astillero, como forma de despedirse, porque bueno, decidió que ya no podía venir más porque era muy riesgoso. Esta amiga le regaló un pañuelo a nuestra mamá y hace unos años nos lo regaló. Sí, yo creo que después habrá sido... Después, sobre todo del secuestro de nuestro papá, quizás se profundizó más la clandestinidad de mi mamá y las medidas de seguridad y que nuestra propia familia no sepa dónde vivían. Porque, de hecho, siempre me llamó la atención que yo nací el 17 de junio del 76 en el Hospital Rivadavia y con su nombre, digamos, verdadero y todo, cosa, bueno, súper riesgosa, pero bueno, que así fue. Evidentemente, creo que después del secuestro de nuestro papá, que fue el 14 de octubre del 76, y sabemos por esta libreta que tenemos que ella empezó a escribir y las cartas que le escribía, pero bueno, sobre todo en la libreta cuenta cómo vivían con otra pareja que también tenían una beba, que no sabemos quién es, y que en un momento ella escribe que la beba llora tanto y dice, por ahí se siente el futuro sin sus papás, o sea, siendo totalmente consciente que esa pareja que estaba en la clandestinidad con ella también podía desaparecer. O sea, a mí lo que siempre me impactó y me emociona y me conmueve mucho es esa valentía tan grande que tuvo con nosotras chiquitas, con su amor, que era nuestro papá desaparecido. O sea, y todos los riesgos que asumía. En un momento fue secretaria ya en Buenos Aires, porque nosotros, o sea, nuestros papás, y cuando yo nací, estábamos viviendo, bueno, yo estaba en la panza, después nací, pero en Bernal, se habían empezado a comprar una casa en Bernal, que esa casa la reventaron los milicos. Y bueno, y después, por ejemplo, ella trabajó como secretaria de un odontólogo, o sea, supongo que, no sé hasta qué momento, supongo que en algún momento no habrá podido trabajar más. Y nuestra familia, o sea, nuestra abuela, nuestro abuelo paterno, nuestra tía, nos encontraban con ella, por ejemplo, mi tía se encontraba con ella a la salida de los cines, aprovechaban que había mucha gente, controlaban que nadie la siguiera, mi mamá iba 2 o 3 veces, caminaba, mi tía se fijaba que nadie la siguiera y ahí se encontraban, o en una plaza también con nuestros abuelos, o sea, la familia también, mucho apoyo y hasta el final, digamos, viéndola y bueno, como les decía antes, queriendo convencerla de que se exilie. Un cuidado con nosotras tremendo. Nuestra mamá, a mí
también nos han contado una compañera que el esposo era trabajador de acá, bueno, que iba con nosotras a todos lados. O sea, una cosa también que me emociona también mucho eso, ¿no? Como una responsabilidad y como mamá y también, digamos, pese a todo el contexto y tan terrible, digamos, cómo quería estar con nosotras y cuidarnos y protegernos y compartir con nosotras. Nuestra vieja la secuestran el 16 de marzo del 77 en Capital. Ella nos había dejado a nosotras con nuestra abuela materna en su departamento de la calle Díaz Vélez y Coronel Díaz, ¿no? Creo que sí. Que es en la zona de Almagro, y bueno, y estaba como atrás del dato de esta compañera con la que habíamos convivido, que la tucumana, creo que sabemos eso, no sabemos más, a ver qué había pasado con ella. Y bueno, también ella tenía una conexión con alguien que veía a mi viejo, supuestamente, entonces que le llevaba y traía información. Y hay una especie de situación de persecución en el subte, y bueno, y ahí la secuestra una patrulla de la ESMA, la llevan, y ahí no sabemos con precisión cuánto tiempo estuvo, por lo menos yo creo que no lo sabemos. No. Pero sí sabemos, o sea, pudimos, cuando vos nos preguntabas de la reconstrucción, también hay una parte que pudimos reconstruir a partir de los juicios, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad, que por testimonios de sobrevivientes que fueron aportando, y hay 3 mujeres sobrevivientes que la vieron a ella en cautiverio. Entonces nosotras no sabíamos que ella había estado en la ESMA, lo suponíamos porque la lógica represiva indica que los montoneros a la ESMA, el ERP, Campo de Mayo, ¿viste? Había como un mapa, digamos, pero bueno, no teníamos la certeza, y a partir de esos testimonios supimos que sí, que efectivamente había estado ahí. Bueno, declaramos en la causa ESMA en el tramo 3 y se condenó uno de los partícipes de su secuestro, un represor que capturaron en México muchos años después. Y bueno, y finalmente demoró, nosotras declaramos que en diciembre de 2013 y la condena fue en 2016. Sí, creo que sí, o 17. Pero bueno, o sea, nos permitió conocer toda esa etapa, ¿no? Por ahí, en las declaraciones de estas testigos había detalles que yo preferí no conocer, pero bueno, el tratamiento que le daban a todas las personas detenidas en la ESMA, y en particular a las mujeres, ¿no? Había hay una muestra ahora, Ser Mujeres en la ESMA, que detalla por ahí como la cuestión de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Y otro tipo de torturas y otro tratamiento. Y además, bueno, ella judía, ahí también había como un antisemitismo de parte de los genocidas, así que debe haber habido un ensañamiento mayor. No recuperamos los restos de ninguno de los dos, y bueno, pero sí pudimos saber como ese tramo final, que a veces por ahí siempre es doloroso, pero es mejor como alguna certeza que el infinito, ¿no? Que todo eso hizo también que fuera reparador. Así que yo no sé si diría que hay un antes y un después, porque la desaparición es de por vida, digamos, pero sí hay algo que ordenó eso, ¿viste? En términos políticos, y además ya no está puesto en duda. No es que cada vez que te presentás tenés que decir, o sea, no, hay una sentencia, ya está, es ahí, listo. Sí, yo cuando declaramos en el 2013, siempre digo que estudié como nunca en mi vida, nunca para la facultad estudié tanto, o sea, fue una instancia para mí muy importante. Estuve
casi 8 meses dedicada a investigar. Bueno, mucho ya habíamos investigado, mucho material ya teníamos nosotras, pero puntualmente para el juicio quise, completar, digamos, todo lo que más pudiera para que sea lo más completo posible. Así que para mí sí, fue muy importante esa instancia, algo por lo que venimos peleando hace décadas, los distintos organismos. Acá en Argentina pasa algo que no pasa en otros países, ¿no? Que hubo una lucha enorme contra la impunidad, y por eso todavía hoy se están desarrollando los juicios, que son fragmentarios, que son lentos y tienen un montón de problemas. De hecho, muchos genocidas están muriendo impunes. Pero sí es cierto que en el año 2006 que se haya reconocido que en Argentina hubo un genocidio, que la justicia lo haya reconocido, que lamentablemente en el marco de ese juicio desaparecieron a Jorge Julio López, y seguimos peleando por justicia por él, que también es un caso que está impune, su segunda desaparición. Pero así y todo, fíjense que intentaron acallarnos con la desaparición de Jorge Julio López, buscando que la gente no vaya a declarar, los sobrevivientes, los testigos familiares, y no se logró. O sea, es el día de hoy que se siguen llevando adelante los juicios con todas las limitaciones que tienen, pero que realmente hay un montón de gente que todavía sigue declarando, se siguen reconstruyendo historias. Eso es impresionante, porque a 45 años todavía tenemos muchas cosas por saber, por enterarnos de nuestros desaparecidos. Por ahí una cosa que no sé, capaz que ustedes vieron en otras entrevistas, algunas familias, digamos, los padres de ella o de él tomaron distancia, hubo como culpando, ¿no? En nuestro caso eso sucedió en alguna medida, pero no impidió que mantuviéramos vínculos siempre con las dos familias y que hubiera como una cosa de mucho afecto, ¿no? Así que sí, mi abuela María Neymark, la mamá de Tili, fue muy activa, fue parte de la PDH y presentó denuncias en el país, internacionales, y la abuela con la que nos criamos, Elsa Capanini de García Landa, es correcto. Ella integró Madres de Plaza de Mayo todo el primer tiempo, ella, de La Plata, ¿no? Junto con Eve, era de las que tomaban el tren y iban a marchar, hasta que, la crianza de estas dos niñitas pequeñas le impidió seguir participando, pero sí hizo todas las presentaciones, cartas al Papa, digamos. Fue parte de la solicitada del diario La Nación, que las madres juntaban plata. La primera solicitada creo que fue el 10 de diciembre, ¿no? Del 77. Y así que sí, siempre muy activas. Nosotras supimos siempre lo que había pasado, ¿viste? No es que hubo un día que nos contaron. Sí, después formalmente se fue como incorporando otro lenguaje, ¿no? ¿Qué es la desaparición? Pero también era para los adultos muy difícil explicar, porque nadie terminaba de entender, ¿no? Porque, es un hecho traumático y los traumas en general tienen la dificultad de poner palabra, entonces... pero eso lo vivimos con mucha... en el contexto de todo esto tan terrible, con mucha naturalidad, ¿no? Como que no era un tabú. Por ahí el tabú era el dolor, o saber que si preguntabas el adulto se iba a poner mal, y a un niño no le gusta ver a las personas que lo cuidan como quebradas o llorando, pero nada. Después otra cosa son las películas que cada una se hacía en la cabeza, porque cuando sos chiquita no puedes asimilar todo esto, entonces te lo vas traduciendo a otras imágenes. Después nosotras nos integramos a Hijos, creamos Hijos, fuimos del grupo creador en La Plata, y cada una con su impronta. Yo soy peronista y ella es trotskista. Siempre seguimos, siempre en nuestras dos trayectorias militantes, esta cuestión siempre fue
importante, en muchos momentos central. A mí me parece que llegar a esta instancia de que un club de fútbol como, bueno, Gimnasia de Esgrima de La Plata, tome esta dimensión, ¿no?, de la historia, de quiénes fueron sus hinchas, sus jugadores, sus deportistas, me parece que habla de una dimensión cultural de la memoria que está buenísima, digamos, como que y que además creo que da también la pauta de que además de militantes políticos, nuestras viejas eran seres humanos con todas sus dimensiones y que faltan en todos esos lugares, ¿no? También faltan en los clubes, o faltaron todos estos años en los clubes. Así que, digo, los clubes tienen como esta cosa de lo comunitario también, ¿no?, de organizarse y de hacer cosas con otros, y me parece que darle un lugar a la memoria en esas construcciones es siempre muy valioso y como que, o sea, hace más fuerte la democracia. Bueno, a mí también me parece que es una iniciativa muy buena, rescatar las historias de vida de las personas que jugaban en Gimnasia, que eran socias, que eran hinchas. Me parece alucinante y espero que otros clubes hagan lo mismo. Sé que ha habido en otros clubes, ahora no me acuerdo en cuáles, iniciativas similares y nada, me parece que estaría buenísimo que se extienda en todos los clubes, en todo el país y en todos los ámbitos, como decía Lu. Nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas faltan en muchos ámbitos, entonces está buenísimo que se rescaten esas vidas, esas experiencias de lucha, que es lo que decía Rodolfo Walsh, que hoy lo nombrábamos, que es lo que las clases dominantes siempre tienden a cortar, ¿no?, los hilos de continuidad, y me parece que es una manera de rescatar los hilos de continuidad de los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes de los 70, y que ahora también necesitamos conocer esas historias para dar las peleas que hoy por hoy están planteadas. Entonces, rescatar esas historias de lucha, de vida, de entereza, de valentía, de solidaridad, de nobleza, de un proyecto político para cambiarlo todo, es alucinante.